Muy buenos días para el grupo conformado por Catherine Alba, Jenny Duarte, Jocelyn Machado y mi persona Leonarda Miller. Tenemos el gusto de compartir con ustedes un poco sobre la historia de Panamá, sus periodos, sus primeros pobladores, sus tesoros y el desarrollo de Panamá. Todo basado en el material que nos ha proporcionado el profesor César Quijano. El Istmo de Panamá es parte de una gran historia que marcó desde sus inicios a nuestros ancestros y el mundo entero. Todo surge con el movimiento de las capas tectónicas, que su proceso nos ha llevado a la evolución de nuestro territorio. Por cierto, un territorio codiciado por muchos. De allí inicia la gran historia del Istmo de Panamá, con la aparición de los primeros humanos. Termina con la llegada de los españoles al Istmo de Panamá en 1501. La época colonial fue un periodo crucial en la historia de Panamá, marcado por la influencia española y el desarrollo de la sociedad y la economía. Veremos algunos aspectos relevantes como la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los españoles llegaron a Panamá bajo el mando de los exploradores Rodrigo de Bastidas y Vasco Núñez de Balboa. Establecieron las primeras colonias y fundaron la ciudad de Panamá Viejo. Ruta de la Plata, Camino Real. Durante la época virreinal se creó la Ruta de la Plata, también conocida como Camino Real. Esta ruta conectaba la ciudad de Panamá con Portobelo, donde se realizaba el comercio de oro, plata y otros productos provenientes de América del Sur. Fue vital para el transporte de riquezas y mercancías entre españoles y sus colonias en América. La influencia religiosa. Los españoles introdujeron el catolicismo en Panamá y construyeron numerosas iglesias y catedrales. Estas edificaciones no solo tenían una función religiosa, sino que también reflejaban el poder y el dominio español sobre el territorio. La estructura social. La sociedad panameña durante la época colonial estaba dividida en diferentes estratos sociales. En la cúspide se encontraba la élite española, seguida por la población mestiza, mezcla de españoles e indígenas. Los indígenas y los esclavos africanos formaban los estratos más bajos. Estos eran sometidos a trabajar en la minería y en la siembra, situación que los hacía un poco inferior a los blancos, que eran la etnia más importantes y relevantes de esta época. Los primeros pobladores son los Chicha, que llegaron del sur y se reubicaron al este. Lo que hay entre la gran selva de Darién, se dedicaron a la agricultura y además mostraron adelanto en orfebrería. Las nahuas eran los grupos de mayor cultura, provenían de América Central, poblaron el oeste y gran parte litoral pacífico. ¿Cómo y dónde llegaron los primeros pobladores? Gran número de especialistas coinciden en afirmar que los primeros pobladores actual continente americano llegaron de Asia, cruzando el estrecho de Bering, el cual se halla entre la Siberia y Alaska. Esto sucedió hace miles de años en una época conocida como la Edad de Hielo. Los primeros pobladores provienen de científicos afirman que los seres humanos no son origen americano y está claro que fue poblado por humanos provenientes de otros lugares. La evidencia paleoantropológica actual y genética apoyan la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América
provenían del extremo norte-oeste Asia. Fue el hallazgo más importante en nuestro país, Panamá, en los últimos 70 años. Un conjunto de tumbas que contenía una gran cantidad de oro y piedras preciosas, bautizada como el Dorado de Panamá por sus descubridores, en alusión a la mítica ciudad repleta de oro que buscaron los primeros exploradores españoles en América. Este hallazgo fue en una zona arqueológica de El Caño, en la provincia de Coclé. Estas tumbas encontradas eran de personas de alto rango, cubiertas de oro y piedras preciosas. Estas piedras halladas en dicha excavación tienen buena información de contexto, a diferencia de las piezas precolombinas que se exhiben en Colombia, Costa Rica, España o Estados Unidos. El Dorado de Panamá, el sueño de riqueza de los españoles hace 500 años, fue descubierto en el sitio del Caño, en el hallazgo arqueológico más importante del país de los últimos 70 años, reveló este jueves la experta panameña Julia Mayo. Se ha encontrado el Dorado de Panamá y este se halla en Coclé, en el Caño, unos 180 kilómetros al oeste de la capital panameña, dijo Mayo en referencia a la leyenda de los españoles en busca de grandes tesoros de oro hace 5 siglos. El descubrimiento de hecho aparecerá en la edición de enero de la revista Nacional para América Latina con su portada dedicada a una de las figuras localizadas a raíz de nuevas excavaciones de desarrollo desde hace unos 4 años. Mayo, asociada del Instituto de Investigación Tropicales y presidenta de la Función de Caño, al mando de 30 especialistas de desarrollo, nuevos estudios en el sitio con auspicio de la Secretaría Nacional y Ciencia de Tecnología. Los investigadores hallaron junto a un centro ceremonial funerio marcado por columnas basálticas donde individuos permanecían atados, 6 tumbas donde fueron enterradas personas en alto rango, cubiertas de oro, hueso y piedras semipreciosas y preciosas. Eran envueltos en tejidos o lienzo y cubiertos por platos y ollas. Se cubrían de cubiertas de madera y se localizaban incensarios en algunas vasijas con alimento, hacha y fecha. Reseñó las expertas panameñas, todas las piedras recuperadas en la excavación tienen buenas información de contexto. La mayoría de las piezas precolombinas que se exhiben en Colombia, Costa Rica, España, en Estados Unidos, no tienen esta información de contexto, comentó Feliz. El editor para América Latina, el mexicano Omar López, resaltó que hay hallazgo que se da una vez cada siglo, y si acaso, y anunció que el reporte será titulado. En el informe de la revista se indica que las impurezas naturales de oro apuntan a que el metal fue extraído y trabajado en la región, lo que zanja de una vez por todas el debate sobre la posibilidad de los tesoros panameños fueran importados en el sur. Las excavación a 5 metros de profundidad y en un espacio de 100 metros cuadrados, una pequeña parte del sitio dieron con los jefes de la misteriosa cultura Coclé, cuya época se ubica entre 700 miles años después de Cristo, de acuerdo con López. Es el más importante hallazgo arqueológico de Panamá en los últimos 70 años. Después del cercano sitio Conte, indicó Mayo, señales que las 6 tumbas halladas, solo en 4 se ha trabajado en su totalidad.
En una de las tumbas se encontró 25 cuerpos, incluido un bebé en alto rango. A partir de cierta fecha de 700 años después de Cristo, en Panamá hay ciertas personas que son ricas y poderosas que otras, y surgen figuras de líderes y jefes que hasta entonces no existen añadido. De la nada a un gran istmo. Qué interesante es toda esta historia y el orgullo de sentirse parte de esta gran nación. Gracias a los desastres naturales surge nuestro istmo. Con seguridad puedo decir que fuimos parte de un plan divino, nación privilegiada, donde nuestra ubicación nos ha llevado a ser puente del mundo y también denominado corazón del universo. Hoy por hoy sigue siendo muy importante, codiciada por muchos, con el interés de formar parte de ella gracias a nuestra posición privilegiada y establecer aquí sus comercios como centro de gran oportunidades para Panamá y el mundo.